Hola Natacha, buenas noches. Sí, es información policial todavía en desarrollo en una balacera en el contexto de una riña en un partido de fútbol y que termina con 2 fallecidos, uno de los cuales además era miembro activo de nuestro ejército. Todo esto se produce a esto de la 1 de la tarde, 1:30 aproximadamente, justamente como te decía, en el contexto de un partido de fútbol, momento en el cual las barras de ambos clubes ahí en las canchas del Club Juvenil de San Martín, a la altura de los paraderos 27 y 28 de la Caletera, comienzan un enfrentamiento, se empieza, como diría uno en jerga futbolística, a calentar la situación. Y es en el momento de esta pelea, de estas amenazas, cuando uno de los integrantes de una de las barras, presuntamente de la barra de visita, saca un arma de fuego y comienza a amenazar a sus contrincantes y a disparar en varias ocasiones al aire. Es en ese minuto cuando un sargento segundo de nuestro ejército que estaba participando de este evento deportivo junto a su hijo de 17 años saca su arma de fuego y comienza a tratar de desescalar la situación, y es ahí entonces donde se desata una balacera, donde nosotros además tenemos el registro, el momento donde se desata, y en el video se pueden escuchar además al menos 12 disparos, pero presuntamente serían más. Te invito a que pasemos a revisar ese momento, el momento de la balacera aquí en un club deportivo en la comuna de Colina. Mira. Bueno, es en ese momento cuando se empiezan a producir las amenazas que este sargento segundo del ejército, activo por supuesto, saca un arma debidamente inscrita, intenta desescalar la situación identificándose justamente como funcionario del ejército, y es ahí cuando este otro agresor entonces dispara en al menos 2 ocasiones contra este funcionario militar, ocasionándole la muerte en el lugar luego de recibir 2 impactos balísticos, uno en su cráneo, otro en su cuello. Posterior a esto, la gente comienza naturalmente a arrancar, a tratar de dispersarse del lugar. Y es ahí cuando el hijo de este militar de tan solo 17 años toma el arma de su padre, quien estaba caído en el suelo, y percuta varios disparos contra el agresor que le dio la muerte entonces al funcionario militar. Este agresor recibe 3 disparos, sin embargo no se le ocasiona la muerte en el lugar y comienza entonces a arrancar junto a parte de sus compañeros de esta barra de fútbol amateur. Esta persona fallece horas después en el SAR de Huechuraba. Todo esto en un procedimiento que toma la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y también la Fiscalía ECO a causa justamente de esta balacera que se produce ahí en una cancha deportiva en la comuna de Colina, en el contexto además de un partido de fútbol amateur donde lamentablemente entonces estamos viendo cada vez más seguido la presencia de armas de fuego en este tipo de eventos. Nosotros estuvimos en el lugar, conversamos con Fiscalía, quien nos entregó además los detalles de esto, la dinámica en cómo se habrían ocurrido estos hechos, y además se confirmó entonces el fallecimiento tanto del sargento segundo del ejército en el lugar como de este otro agresor en la comuna de Huechuraba. Los invito a que pasemos a escuchar las declaraciones de Fiscalía que nos entregó en el lugar y que aclaran los hechos. La víctima, que tiene que tiene calidad de militar en servicio activo, es quien habría intentado calmar la situación, también se habría identificado en su calidad de militar, habría exhibido un arma de fuego. No obstante, no logra el objetivo, el imputado se acerca y efectúa 2 disparos a corta distancia, los que le ocasionan al militar el fallecimiento. Una vez ocurrida esta situación, hijo menor de edad de 17 años del militar habría tomado el arma de fuego y habría efectuado disparos en contra del agresor. Sí, estábamos escuchando ahí imágenes. Bueno, estábamos tratando de escuchar ahí declaraciones finalmente, Matías Llaneret, de lo que ocurrió en Colina. Realmente muy lamentable el suceso, ¿cierto? Estamos viendo ahí las imágenes, esta pelea, ¿cierto?, de una persona que estaba ahí, un joven chileno que tiene una discusión, ¿cierto?, con otra persona. Finalmente era una persona que era del ejército y en este encuentro fallecen ambas personas y el hijo de este militar es quien además percute uno de los disparos. ¿Qué va a pasar con el hijo finalmente?
Sí, Natacha, el hijo está joven de 17 años, hijo entonces del sargento segundo del ejército que se encontraba en este partido, fue detenido por carabineros en el lugar a causa justamente de la percutación de estos disparos en contra del agresor de su padre. Todo esto en un procedimiento que tardó varias horas en el lugar. Todo esto, como te decía, ocurre a eso de la 1:30 en este club deportivo ahí en Colina. Y recién a eso de las 6 de la tarde el servicio médico legal llega hasta el lugar y retira el cuerpo entonces de este funcionario del ejército fallecido lamentablemente en esta cancha deportiva, en un contexto deportivo, y que lamentablemente entonces termina con 2 fallecidos en este contexto de balacera. Nosotros en el lugar también conversamos con la Policía de Investigaciones, quien está a cargo de las diligencias investigativas y policiales de este caso, y nos daban más antecedentes con respecto a cómo se habría desarrollado esta dinámica. Natacha, te invito justamente a que pasemos a escuchar estas declaraciones porque dan cuenta de la gravedad de los hechos, de cómo se produjo la dinámica y que además entonces terminan con estos 2 fallecidos aquí en la comuna de Colina. Bueno, al llegar al lugar se recaban algunos antecedentes, constatando que el fallecido correspondería a un funcionario activo del ejército que habría recibido 2 impactos balísticos que le ocasionan la muerte en el lugar. Y paralelamente se comunica otra concurrencia por otro fallecido con impactos balísticos de igual modo, que habría ingresado a un centro asistencial en la comuna de Huechuraba. Y bueno, hasta el momento se están recabando todos los antecedentes en materia de investigación para establecer si estos 2 hechos están relacionados, que en primera instancia sí estarían relacionados. Matías, bueno, hay mucho que aclarar, una investigación en curso, también hay una persona, un adolescente que está involucrado, ¿cierto?, en este homicidio, pero ¿cómo inició esta riña en este evento deportivo? ¿Qué se sabe hasta el momento? De modo preliminar, lo que se sabe es que había un partido de fútbol correspondiente a la Liga Juvenil aquí en Colina, equipos de Liga Amateur, que estaba citado para el mediodía. A las 12 del mediodía se empieza a jugar este partido y hay un momento que no está claro si es a causa justamente de una situación futbolística o de algún tipo de altercado paralelo, ¿cierto?, entre las barras, que se produce entonces esta discusión que empieza a escalar. Se empiezan a realizar amenazas de lado y lado entre ambas barras y es ahí cuando uno de los sujetos, entonces el agresor y quien le da muerte entonces al funcionario del ejército, quien saca un arma y comienza a disparar incontroladamente al aire. Es ahí, en ese minuto entonces, cuando el funcionario del ejército desenfunda un arma que él tenía debidamente inscrita, se identifica justamente como miembro del ejército e intenta desescalar y controlar esta situación. Sin embargo, eso no fue posible, dado que este agresor, como te comentaba, que estaba disparando erráticamente al aire, entonces apunta contra este funcionario del ejército y en varias ocasiones le dispara y 2 de estas balas entonces le llegan en su cuerpo, una en su cráneo, otra en su cuello, y fallece lamentablemente en este lugar. Ahora, como te decía, esto no está claro si se produce a raíz de una discusión puramente futbolística o a raíz de una discusión paralela entre las barras, pero sea como sea, aquí lo preocupante es la presencia de armas de fuego en contextos futbolísticos, deportivos, donde además, bien digo, hay jóvenes menores de edad, entre ellos justamente el hijo de este funcionario del ejército, quien una vez fallecido su padre, toma el arma de este funcionario y miembro de nuestras Fuerzas Armadas y dispara entonces contra el agresor, desatando lo que sería una balacera, una batalla campal ahí, en donde además justamente todos los asistentes estaban evidentemente asustados y se puede apreciar además en los registros que hay. Es que tal cual, o sea, en el fondo sabemos que esto no es la primera vez que ocurre, sobre todo en partidos del fútbol más amateur. Esto ocurre, ¿cierto?, en una cancha. En Colina llama mucho la atención la presencia de tanta arma de fuego y además que se habla de manera preliminar, Matías, que se percutaron al menos 20 disparos, poniendo en riesgo también a todos los asistentes que estaban en este partido, a todos los jugadores. ¿Han habido más declaraciones en torno a la seguridad de este tipo de partidos y encuentros por parte de autoridades, Matías? Sí, han habido declaraciones. Voy a comentarte eso de inmediato. Lo que sí es que en el video que ustedes pudieron ver al inicio de esta entrega se escuchaban al menos 10, 12 disparos, pero evidentemente fueron hartos más, según recalcaron además las autoridades investigativas en esta situación. Ahora se pronunció sobre esto evidentemente la Municipalidad de Colina a través de un comunicado oficial, donde ellos señalan que reiteran la necesidad de que Carabineros refuerce su presencia en los sectores donde se desarrollan actividades deportivas, señalando además que ellos hace varios años habían trabajado en esta materia, en la seguridad del fútbol amateur, y le habían propuesto a los dirigentes de estos clubes la instalación
instalación de cámaras de seguridad en los recintos donde entrenan y se juegan los partidos, situación que, según la Municipalidad de Colina, en este comunicado que ellos entregan a través de sus redes sociales, habría sido rechazada por algunos de estos dirigentes, bien digo, lo cual pone un poco en tela de juicio de qué lado están los dueños o los dirigentes de estos clubes con respecto a la seguridad de sus jugadores, de sus barras, de la hinchada, que muchas veces además son familiares de los mismos jugadores. Tal cual. Se sabe también, Matías, de la persona que inició esta riña, ¿qué antecedentes tenemos de él? La persona que comienza esta discusión. Sí, se trata de un hombre adulto de nacionalidad chilena, presuntamente parte de la barra de uno de estos equipos y que, como te decía, si bien recibe varios disparos en el lugar, termina falleciendo o confirmándose más bien su deceso un par de horas después en el SAR de Huechuraba, hasta donde habría llegado entonces con heridas a causa de bala y que, dados los impactos balísticos y las características de la vestimenta de este sujeto, que además se aprecia en el video, entonces estos dos eventos estarían relacionados y se confirma entonces su participación en la balacera y su posterior fallecimiento ahí en el SAR de Huechuraba. Ahora, como te decía, sería un hombre chileno mayor de edad y que llega, ¿cierto?, a este recinto con un arma de fuego que por el momento no ha sido incautada. El única arma incautada es la del funcionario del ejército y que luego además toma su hijo y percuta varios disparos. ¿Qué pasa ahora en adelante? O sea, tú lo mismo le decías, todavía hay que ver qué pasa con la seguridad, ¿cierto?, en este tipo de recintos, Matías, que no solamente pasa en Colina, evidentemente, sino que hemos visto tantas tragedias de este tipo a nivel nacional, pero tú decías que acá había algo que se ponía un poco en tela de juicio, me parece muy importante que se profundice en eso, pero ¿qué pasa de acá en adelante con este caso? Hay 2 personas fallecidas, un menor de edad además, quien es el que percuta uno de los disparos, que da muerte al agresor de su padre, que era además funcionario militar. ¿Qué pasa con esta persona, este joven de 17 años? Este joven de 17 años va a pasar a control de detención durante la jornada de mañana. Él evidentemente fue detenido en el lugar por carabineros, bien digo, a causa de la percutación de esos disparos. Y acá la conversación que se tiene que abrir, al menos en la comuna de Colina, a causa de estos hechos, es qué va a pasar con la seguridad en estos recintos deportivos y qué pasa ahí con la instalación, por ejemplo, de cámaras de seguridad, que se dice fue una intención de la municipalidad, pero que habría sido, lo pongo en condicional, rechazada por estos dirigentes. Y este es un hecho que además no es aislado. Recordemos que yo diría hace 5 o 6 semanas en Natacha se produce un hecho similar, un arma de fuego, y acá en Colina también hace 3 o 4 días un joven de 17 años fallece también herida de bala en una cancha de fútbol, en un recinto deportivo, pero que sin embargo eso es fuera de un contexto, un partido de fútbol. Sin embargo, él habría estado cruzando por ahí y entonces habría recibido disparos y se le da muerte a este joven también de 17 años en un recinto deportivo aquí en Colina. ¿Sabes qué tipo de seguridad tenía el partido de hoy? Porque en el fondo se habla de que faltan funcionarios de carabineros, etcétera, pero ¿sabes? ¿Tienes información de qué tipo de seguridad había más allá del tema de las cámaras de seguridad? ¿Hay guardias, por ejemplo? ¿Había alguna unidad de carabineros ahí presente en el lugar? ¿Funcionarios municipales? ¿O esa información todavía no está muy clara? No hay claridad con respecto a la presencia de carabineros en el cuadrante donde se desarrolla este evento deportivo a esa hora. Lo que sí podemos confirmar es que en el minuto de esta balacera y de este partido estaba el administrador de este recinto, quien además, lamentablemente, nosotros pudimos conversar fuera de cámara con él, termina con su auto también baleado con impactos de bala que le quiebran además los vidrios y que por lo demás le produce un perjuicio que va a tener que evidentemente resolver durante los próximos días en alguna especie de taller mecánico. Pero básicamente la seguridad de este recinto era eso, el administrador de este lugar, que seguramente tenía algún tipo de control sobre el acceso, pero no tenemos antecedentes de la presencia ni de seguridad municipal ni de carabineros a la hora del desarrollo de este evento deportivo aquí en Colina. Vamos a revisar, Matías, en conjunto nuevamente los registros de esta tragedia, de este partido que fue a la 1:30 de la tarde en la comuna de Colina. Mire. Bien, estoy acá con un comunicado, también tú lo habías mostrado, ¿cierto? Este procedimiento indagatoria fue adoptado por la Policía de Investigaciones de Chile, resultando personas detenidas, tal como lo habías comentado tú.
Se lamenta obviamente el fallecimiento de esta persona, funcionario militar. Fue un partido que fue a la 1 de la tarde de este domingo, durante un partido de fútbol que se realizaba en el recinto deportivo Juventud San Martín, ubicado ahí en la caletera de la autopista Los Libertadores, comuna de Colina, en donde se produce esta riña. Bueno, lamentablemente hay mucho que ir viendo, Matías Llaneret. Tú lo decías, esta no es la primera vez que ocurre, sobre todo ahí en la comuna de Colina. Ha pasado antes, hace poco hubo otra víctima fatal. Vamos a ver qué pasa también con este joven de 17 años que mañana pasa a control de detención. Entiendo también